Sí. Vieron que en una época el gobierno hablaba de la casta. ¿Sí? Bueno, nosotros les vamos a contar ahora uno más de los trucos de la casta que se han descubierto en este gobierno. ¿Sí? No vamos a hablar del jefe de gabinete Manuel Adorni, no vamos a hablar de Diego Españolo, señor que está procesado por una cosa tan indigna como robar plata de la Agencia Nacional de Discapacidad, sino que les vamos a contar algo que tal vez no configure delito, pero que para el común de los argentinos, eso sí que se desloman, buscando conseguir un préstamo hipotecario, puede llegar a darle, les advierto, un poco de bronca. Porque les vamos a contar los privilegios, extraños privilegios que tuvieron una serie de funcionarios del gobierno que consiguieron préstamos hipotecarios por mucho dinero y en algunos casos con antecedentes penales que harían que no pudieran nunca tener un préstamo hipotecario y en otros casos con sueldos que tampoco justificaban la posibilidad de que les prestaran semejante cantidad de dinero y en otros casos sin tener siquiera antigüedad como para que les prestaran semejante cantidad de dinero. Pero ya se sabe, la Argentina es una tierra de oportunidades mucho más para quienes integran un gobierno, incluso un gobierno que decía que venía a terminar con estos privilegios. En fin, el Banco Nación, se sabe, es el banco que más préstamos hipotecarios da. Pero hubo algunos funcionarios, esto se sabe a partir de un listado oficial, funcionarios, varios de ellos del Ministerio de Economía, que lograron préstamos hipotecarios, incluso funcionarios que decían que el banco hipotecario debía ser privatizado. Vamos a empezar a repasar quiénes fueron los agradecidos beneficiarios de estos préstamos hipotecarios. Señor Burgueño. Bueno, a ver, hay de todo tipo y color y sobre todo de todo tipo de ingresos y todo tipo de ingreso pasado. Porque hay gente en este listado, que los conocemos por su trayectoria, que tiene todo un trabajo, una carrera hecha en el sector privado, con lo cual uno piensa y concluye y necesita un crédito hipotecario para comprar su casa, pero bueno. Bueno, la querían cambiar, querían... Sí. Puede ser. Sí. Hay algunos datos paradójicos. Volvamos a la primera placa, porque ahí aparece un señor llamado Felipe Núñez, que es director del BICE, que es el BICE, es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que consideraba, tal vez era una cosa premonitoria, porque él definía en sus redes sociales al Banco Nación. Acuérdense que el gobierno quiso privatizar el Banco Nación, convertirlo en una sociedad anónima y un juez federal de La Plata frenó esa instancia y todavía está trabado en un litigio. Pero bueno, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, consideraba en sus redes sociales que el Banco Nación, y por eso lo querían privatizar, era una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbiar los ahorros de la gente. Y ahora Felipe Núñez tiene un préstamo, logró un préstamo del propio Banco Nación, que era una cueva de acomodados políticos, será que lo sigue siendo, de $315.000. ¿Vos sabés la guita que hay que tener, la guita que hay que poder demostrar para que un banco te preste $315.000? A ver, 4 puntos con respecto a este tema que hasta acá, por lo menos, es legal, es una operación legal, pero... Claro, es legal, pero es como lo que decimos siempre, los mecanismos de privilegio. Claro, porque acá lo que puede haber, evidentemente acá como primera conclusión, había alguna oficina del Banco Nación que aceptaba estos créditos. Porque si no, no se pueden haber dado tantos y tan rápido. Claro. Entonces, primero, lo que contaba Rolo, que es la idea original del gobierno, era privatizar el Banco Nación. Lo que contó Rolo es el intento de convertirlo en sociedad anónima. Pero antes, en diciembre del 2023, primero, y en junio del 2024, después, estaba dentro de, ¿se acuerdan las leyes bases? Claro. De la ley bases 1 y bases 2, estaba dentro del listado de empresas del Estado a privatizar. Luego, no la oposición, sino legisladores que iban a acompañar luego con el voto a las dos leyes bases, le dijeron, con el Banco Nación no. No se metan porque el Banco Nación es una palanca de desarrollo, sobre todo para el interior. Pero estatal o privado, ningún banco le debería haber prestado a la increíble diputada Lorena Villaverde. Acuérdense, Lorena Villaverde es la que negó todo el tiempo que ella hubiera estado detenida por narcotráfico en los Estados Unidos. Ahí está. Y es diputada porque no pudo asumir su banca de senadora.
¿sí? Fue a la elección, perdió en Río Negro, finalmente entró por la minoría. Lorena Villaverde, diputada que estuvo detenida en los Estados Unidos por intentar vender 1 kilo de cocaína, era tan viva que se la quiso vender a agentes del FBI, terminó presa, hizo un acuerdo, volvió a la Argentina, no puede entrar a los Estados Unidos y esto se supo durante la campaña, cuando estalló el escándalo Fred Machado, y ella tenía algún grado de vínculo con un socio de Fred Machado, no se sabe si era un testaferro. Fred Machado está preso en los Estados Unidos. El detalle es que al momento que Lorena Villaverde pide un préstamo, ¿sí? 227 millones de pesos, el préstamo que ella pide lo tramita en la sucursal Chipoleti del Banco Nación. En la sucursal Chipoleti ven los antecedentes de Lorena Villaverde y se lo rechazan. ¿Por qué rechazan el préstamo de alguien que era diputada? Si era un diputado honorable. Porque tenía iniciada una causa por estafas, porque había vendido lotes, los había vendido 2 o 3 veces, bueno, lotes flojos de papeles. Tenía una causa por estafa que le habían iniciado los particulares damnificados. La sucursal Chipoleti le rechaza el pedido de préstamo hipotecario. Sin embargo, una mano mágica desde arriba le habilita el préstamo hipotecario. Por eso la sospecha que evidentemente acá había, y porque ha funcionado varias veces en la historia de los bancos públicos de la Argentina, las oficinas públicas en la Argentina, algún tipo de autopista para facilitar este tipo de créditos. Pero una cuestión con respecto a la diputada. Para sacar el crédito que sacó, necesitaba unos ingresos de 10 millones de pesos para arriba. ¿Y que debería ganar cuánto? Un diputado cobra... En aquel momento debería tener 4 millones de pesos. 4,5. 4 millones de pesos, 4 millones y medio. Te dicen, bueno, el núcleo familiar. Bueno, el núcleo familiar, codeudores. El núcleo familiar tampoco tenía ingresos corrientes, porque, a ver, cualquiera que haya ido a cualquier banco, no solo a la Nación, a tramitar algún tipo de estos créditos, a lo que se enfrenta es a una maraña burocrática impuesta, y está bien, por el Banco Central para que la persona demuestre ingresos pasados y futuros para que pueda devolver la plata. Acá lo que sorprende es que gente que gana 4 o 5 millones de pesos pueda sacar un crédito de $200.000. Bueno, directivos del Banco Central como Juan Pedro Inchauspe, que pidió $360.000. ¿Cuánto tenés que ganar para que te den $360.000 de préstamo hipotecario? Bueno, es que ahí probablemente en el caso de Inchauspe y en el caso de Furiase puedan demostrar que tienen el dinero suficiente por la actividad privada que desarrollaban antes. Ahí la pregunta es, ¿y tenías que ir al Nación, que es donde va la clase media, a buscar un crédito hipotecario? Aprovechaban la tasa baja y de paso estaban destruyendo el Estado, que era una de las misiones a las que venía. Pero para que vean que acá se les da oportunidades a la juventud, les voy a contar el caso de Sharif Menem. ¿Quién es Sharif Menem? El hijo de Lule Menem. ¿Quién es Lule Menem? Un funcionario que es la mano derecha de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia. Federico Sharif Menem trabaja en el Congreso con Martín Menem. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del nepotismo, de meter a los familiares en los puestos públicos? Bueno, eso era para el otro gobierno. Sharif Menem es además el dirigente, el jefe de la Juventud Libertaria. Bueno, 24 años. ¿Cuál es su primer puesto en blanco, el primer empleo en blanco que tiene? El Congreso. Pero insisto, como hay que darle oportunidades a los jóvenes, Sharif Menem se llevó también un préstamo hipotecario de, a ver, esperen que encuentre la plata, 357 millones de pesos. ¿Cuántos serían dólares? 200.000 pesos. 200.000 dólares, más o menos. A los 24 años, solo con un laburo en el Congreso, que no debe ser de mucha plata, el Banco Nación lo distingue, le da una oportunidad a la juventud, a este muchacho, 24 añitos, para que se lleve un préstamo de $200.000. Bueno, ahí seguro que no da la carpeta, porque además vos necesitas antigüedad y relación de dependencia para acceder a un crédito de semejante dinero. Y además estoy seguro que un asesor del Congreso no cobra 10 millones de pesos. No, claro. Y por último, vieron que el mundo del gobierno se maneja mucho por redes sociales. Bueno, hay uno de los influencers que pasó de ser influencer libertario a ser un funcionario, porque trabaja en Casa de Gobierno. Es el responsable de la Oficina de Respuesta. Este muchacho, Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe. Bueno, también
Otro de los muchachos que criticaba la casta, ahora es funcionario en Casa de Gobierno, y se llevó un prestamito de $76.000. Bueno, hay que apoyar a la juventud. $76.000. Por eso. A ver, para conseguir un crédito de $76.000, una familia de clase media de la Argentina tiene que llevar una carpeta, pero más limpia que el Vaticano. Claro. Tiene que ser una carpeta impoluta, una carpeta de no tenés que haber estado nunca en el Veraz. Claro. Y explícame lo de Lorena Villaverde en ese mismo momento imputada por estafas. En fin. Pero nosotros nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos...